con su gestión. Ese es mi pequeño aporte. Entonces, ahí tenemos un problema del cobro de papeletas. Con justa razón la Policía Nacional va a decir no hay depósitos. Eso también es muy cierto, pero hay que coordinar porque lo que me intervino el señor del Poder Judicial a través suyo, presidente, es sobre la trata de personas. La trata de personas tiene varias aristas, como tiene el tema de la delincuencia. Tiene muchas aristas. Y una de ellas es justamente lo que venimos diciendo. Las vans, la informalidad está invadiendo las carreteras. Se controla a las empresas de transporte interprovincial, lo cual está bien, no estoy diciendo que no la controlen. Y van con muñequitos, va Indecopi, va con otro muñequito, la Policía Nacional, solamente en épocas de fiesta. ¿Y los demás días? ¿Quién controla? Y hablando del general Lang, con quien ya hemos tenido una reunión, hay que ver los operativos en las salidas de Lima. Hay infinidad de vans. Pero la municipalidad, reitero, no puede trabajar, no puede hacer ese tipo de fiscalización si no tiene el apoyo de la Policía Nacional de Tránsito. Y tenemos que las vans salen como si nada. Y ahí, al Poder Judicial, a través suyo, presidente, es donde se va el tema de trata de personas, porque nadie controla a esos señores que encima no pagan ni siquiera impuestos. Algo que nos preocupa es, a través suyo, presidente, el Ministerio Público. Tenemos casos emblemáticos en mi región, y que hoy por hoy estos señores van a querer y van a pretender ser nuevamente autoridades. Y esto se conoce por los medios de información. Hay temas que se vienen investigando en el Ministerio Público y están durmiendo el sueño de los justos, ¿no? No hay evidencias tácitas, porque tiene eso los medios de comunicación, en donde los mismos familiares, en el tema de corrupción, dicen, no, eso no es mío, eso es de mi tío que fue el alcalde. Casas, carros, etcétera. Y van a volver a hacer, están postulando. Y ahí están los procesos, durmiendo. Un caso emblemático en Ica es la empresa municipal de agua potable, con quien tuvimos que nosotros, ¿qué hacíamos nosotros como legisladores? Nos reunimos con el Ministerio de Vivienda. Tenemos que intervenir en Mapica, a través de la OTAS. Porque no solamente es caja chica, o sea, ya es una burda caja chica. Se conoció un caso de temas de anticipos, donde los funcionarios solicitaron para gastos en mejoras inmediatas 8 millones de soles. ¿Saben cuánto tiempo tiene ese proceso? Por todos conocidos. Los señores han sido interrogados, han dicho, no, yo se lo di al alcalde. 4 años. ¿Saben lo que es un anticipo? Es la entrega de dinero a los trabajadores en este caso de la empresa de agua, que debía haber sido rendido a las 48 horas, si en caso ese gasto hubiese sido dentro de la ciudad, y 15 días después fuera de la ciudad. Nunca justificaron esos gastos. Entonces, ¿cómo contribuimos con la seguridad ciudadana? ¿Cómo contribuimos con la corrupción? Son casos puntuales, ¿no? Sí, señor Segura, son casos puntuales, son algunos cuantos, ¿no? O sea, si le traigo toda la lista de cómo la gente se viene paseando en las regiones, estamos bastante preocupados. En el tema de penales, sí, yo quiero saludar, porque he visitado los penales, de cómo se viene trabajando con la mejora de estos presos a través de los trabajos internos. Pero sí me preocupa a través suyo a la ministra lo poco que ha gastado en el presupuesto, 46%. Espero, ministra, a través suyo, presidente, que no se hayan actualizado los números, ¿no? Pero en el tema de penales, que tiene que ver con el Ministerio de Justicia, Chincha, por ejemplo, ¿cómo es que se construye un penal? Que está estupendo, pero ¿cómo se construye un penal sin agua? Pero la falta de control es realmente preocupante. ¿Por qué? A mi visita vi que ingresaban tancadas de agua. Tancadas de agua, pues falta agua, pues, ¿no? Tancadas de agua. Eso tiene un valor. Estamos hablando de miles de soles, cerca de 1 millón al año, si más no me equivoco. Sin embargo,
cuando en el paseo, en la visita vimos, señor presidente, existía un cisterna. Oye, perdón, ¿y esa cisterna? Se usa cuando el que nos abastece se malogra. ¿Acaso, señora ministra, a través suyo, presidente, acaso, señor presidente de las penitenciarías, no es al revés? Que cuando nuestra unidad, por el contrario, entra a un mantenimiento o falla, recién pido a un tercero. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué, ministra, a través suyo, presidente, se están colocando, en referencia a lo que dijo mi colega Alcorta, que no hay construcción de cárceles, pero se están colocando requisitos tan fuertes? ¿Por qué? Porque siempre nos reunimos con las cámaras de comercio y la preocupación de ellos es que no pueden intervenir, y más pensamos en los extranjeros. Los extranjeros lo único que han hecho es llevarse la plata, tener arbitrajes, etcétera. Ya basta, tenemos a través de las cámaras de comercio, los gremios empresariales, también hacerlos responsables y utilizar a las empresas nacionales, quien quiera que fuera, para que de esta manera reactivar nuestra economía y tratar de mejorar al empresariado y evitar la corrupción. Entonces, tenemos ahí un tema, como bien lo ha dicho en su momento el alcalde de Lima, a través suyo, presidente, un tema que articular. Y no quisiéramos que la reunión, como dice mi colega Alcorta, sea en la tarde de hoy, pero sí que se reúnan con mucho más seguido, definitivamente. Y reitero al ministro del Interior, con quien conversamos mucho, porque se trata de articular esfuerzos para la mejora de la seguridad ciudadana. Vea ese caso, porque según el informe que me presentó, el informe 040 de la Macrepol de Ica, en Ica lo óptimo serían 2.830 policías. Existen 1.080, nos faltan 1.750. Es cierto, todo el problema es a nivel nacional, pero de los 251 por lo menos debería quedarse un 60%, ¿no? Y sobre todo que estamos tan cerca de esta línea de problemas de seguridad desde el norte hasta Ica, que es tan fuerte. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Muchas gracias. El congresista Octavio Salazar. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo cordial a todos nuestros invitados. Considero esta es una reunión muy importante porque nos permite, obviamente, interactuar, ver las falencias, los problemas que se tienen, ver en qué cosas podamos nosotros fortalecer el sistema. Esto no es nada sencillo. Es un tema difícil. Es un tema humano que obviamente a veces se generan resistencias para poder articularse y poder llevar a cabo conjuntamente un Estado que vaya orientando las cosas para ir mejorando. Es complejo y es un problema político, el tema de la seguridad. Es un tema político, es un tema que los políticos tenemos que solucionarlo, presidente. Y es un tema que indudablemente requiere de la participación de todos. Es difícil. Presidente, el Latinobarómetro es una organización que nos permite a nosotros, desde hace muchos años, hacer un seguimiento cómo ha venido el tema de la seguridad en el país. Y indudablemente, en el presente año, es decir, lo que salió el año pasado, en septiembre del año pasado, el que está por salir septiembre de este año, nos hablaba de la preocupación de que en el Perú el 60% expresa una preocupación por la violencia más dañina para el ser humano. Así como también un 58% el incremento de las pandillas en el Perú específicamente, y que también obviamente atañe a otros países de Latinoamérica. Entonces, es un tema, presidente, complicado y delicado. No es un tema sencillo lo que se presenta. Entonces, indudablemente, como ya lo he manifestado, se requiere una posición del Estado muy clara, tendiente a ir reduciendo estos índices que generan indudablemente un desasosiego en la población. Me hubiera gustado que esté el jefe del INEI, presidente. No sé si en una próxima oportunidad podríamos nosotros también incorporarlo, porque necesitamos conversar, interactuar también con él. Porque estamos aquí viendo los resultados del INEI
y nos habla, dice, población víctima de delito, tasa por cada 100 habitantes de 15 y más años de edad. O sea, de 15 años para arriba son objeto de robo, los de 15 años para abajo, indudablemente que no. Entonces, según lo que nos muestra aquí el INEI, entonces, obviamente, el tema es bien claro. Los ciudadanos, los niños, los que están en la pubertad, obviamente también son objeto de estas bandas criminales para robarles un celular, robarles la maleta que llevan al colegio, etcétera. Entonces, obviamente, me causa una sensación, ¿por qué no se toma en consideración también a los que tienen de 15 años hacia abajo? Asimismo, señor presidente, nos muestra que hay un descenso general en la victimización nacional urbana de 32,9% a 26,5%. Sin embargo, cuando comenzamos a leer con la cautela necesaria estas estadísticas, podemos hablar que el único delito que sí ha descendido y es evidente es la estafa. Y que el resto, obviamente, de los delitos que se cometen, van muchos de ellos hacia arriba. Entonces van subiendo. El robo a negocios, por ejemplo, ¿no? El robo a negocios es un tema que es importante hacerlo mención. Y merece una preocupación, porque hoy en día, casualmente, los robos es lo que está subiendo dentro de esta escala ascendente que tiene hoy en día la capital y en muchas partes del país. Y obviamente, ¿por qué se incrementaron? Porque en la época del señor Humala, el servicio individualizado se acorta, donde prestaba la policía. Hubo toda una polémica en la época del último periodo electoral con relación a que si se debería suspender el servicio 24/24 o no se debería suspender. Toda una polémica. Pero al fin y al cabo, el tiempo me ha dado a mí la razón. Porque si tú no tienes una organización, un equipo para poder relevar a los que estaban en el servicio 24/24, nunca verdaderamente se debió retirar. 1.200 puestos quedaron a merced y a expensas de la criminalidad. Y esos sitios, ¿quiénes han ingresado? Ha ingresado el crimen. Y son los que en estos momentos nos siguen golpeando. Yo creo que una medida sería importante, como una sugerencia, señor presidente, es que hay que retornar. En tanto y en cuanto nosotros no tengamos la cantidad de efectivos policiales para poder relevar eso, hay que hacerlo. Porque son los delitos que hoy en día están marcando la agenda en el país. Asimismo, señor presidente, el sector empresarial también es víctima de la delincuencia. El propio INEI reporta que el robo a hurto se incrementó en casi 14%, es decir, de 66,4% a 79,8%. El Ministerio Público reportó que entre enero y febrero de este año se registraron 20.970 casos de robo y hurto, es decir, 3.248 más que en el periodo del 2016. Las entidades especializadas del Ministerio del Interior, ¿qué nos advierten con los informes que nos han hecho llegar? Que se enfatiza que hay un crecimiento de los denominados delitos relevantes, es decir, los delitos que son con arma de fuego, es decir, los delitos complejos, difíciles de poder detectarlos. Entonces, hay una subida exponencial de este tipo de delitos. Entonces, presidente, vemos una situación que es complicada, difícil, pero tenemos que tomar decisiones y creo que una de esas sería, indudablemente, tener en consideración de que es importante ese servicio que prestaba el personal policial. Con relación al terrorismo en el Braen,
proselitismo político de organizaciones neosenderistas y crecimiento del narcotráfico, indudablemente ahí está el asunto. En el 15 de junio, nuestro amigo el viceministro Rubén Vargas manifestó lo siguiente: nos hemos encontrado en una cuantificación de la hoja de coca que no estaba claramente muy subestimada. El informe de las Naciones Unidas cifró que en el año 2016 había 40.300 hectáreas de coca sembradas en el Perú, pero hace poco se han rectificado e informado que son 15.000 más. Estamos hablando que estamos en 60.000 hectáreas. Y lo preocupante es que en el BRAE no estamos haciendo erradicación todavía. Y también es verdad que en la zona del Alto Guayaga, los jornaleros, una mitad de ellos se ha ido hacia la frontera con Colombia, es decir, al río Putumayo, y otro sector se ha ido a Pichispalcazu, es decir, en el BRAE, y están aumentando los cultivos de coca. Luego también, señor presidente, es importante que nosotros tengamos en consideración el tema de la tecnología. Y voy a plantearlo de la siguiente forma, presidente. ¿Qué está sucediendo? La población aumenta geométricamente, es decir, se va multiplicando. Y las fuerzas que son las encargadas de proteger a la población se van sumando, es decir, su crecimiento es aritmético. Mientras uno se multiplica, el otro van sumando. Entonces, la brecha siempre va a existir de carencia de efectivos policiales. Siempre va a existir. Entonces, en los países desarrollados y semidesarrollados, hoy en día, ¿qué están implementando? La tecnología. Y ese es un aspecto importante. Y la tecnología no solamente infiere cámaras de videovigilancia, infiere una serie de cámaras que tienen atributos tecnológicos muy importantes. Paneo para poder identificar caras y poder realizar de personas que están requisitoriadas y poder proceder a capturas, por ejemplo. Entonces, eso es un tema vital donde tenemos nosotros necesariamente, señor presidente, que invertir. El Perú tiene que invertir en tecnología. Estamos en cero. La Municipalidad de Lima ha hecho un gran esfuerzo, nos parece muy bien, pero debemos seguir con todo el Estado. Tiene que articularse. Porque a la hora que tengamos nosotros una serie de cámaras en todas las ciudades, se va a tener que modificar el tema del patrullaje. El patrullaje va a ser mucho más técnico. Así como en los países desarrollados, la policía no está dando vueltas con los vehículos, sino están mirando las cámaras. Y en cuanto hay un hecho criminal, pues inmediatamente están en el lugar. Y no llega uno, llegan varios vehículos para poder atender una emergencia de esta naturaleza. Entonces, presidente, considero que allí es importante que tengamos nosotros que invertir. Hoy en día existen ciudades inteligentes, cómo monitorear y hacer de una ciudad inteligente, donde se moviliza una serie de aspectos tecnológicos para poder reducir esa brecha y poder atender rápidamente al ciudadano. Y yo, presidente, para concluir, dos cosas. La primera, con relación al tema de la seguridad privada, que ya ha sido tocado por Lucho Yica, que me parece importante. Salió la ley, no hay reglamento, entonces indudablemente que también ese es otro tema que se requiere de que el sector interior le tome especial cuidado a este asunto porque es importante. Y por último, presidente, yo quiero saludar al doctor Pablo Sánchez por lo siguiente. El tema de la distritalización de los operadores de justicia. Tenemos que distritalizarnos. La policía en el distrito, el poder judicial al distrito. Tiene que tener el juez del distrito, el fiscal del distrito y la policía del distrito, que no significa que vamos a municipalizar a la policía, sino que todos tienen que interactuar en ese espacio. Y eso es lo importante,
porque va a permitir que los operadores de justicia coordinen, va a permitir que el juez no esté tan lejano del territorio que le corresponde, que el señor fiscal tampoco esté tan lejano del territorio al cual esté empeñado. Entonces va a haber una mirada diferente a la problemática. Creo y considero, señor presidente, que deberíamos nosotros rápidamente, creo que en 6, 7 meses podríamos nosotros muy bien empezar a distritalizar. En la policía se empezó, ya existe un avance, yo creo que tenemos nosotros que concluirlo. No hay que retroceder, hay que fortalecer, porque de esa manera vamos a empoderar al distrito. Y lo que se quiere es eso, las instituciones en el distrito, hay que empoderarlo, de tal forma que allí tenemos que empezar a hacer los cambios. Y si a esto le agregamos tecnología en el distrito, entonces la respuesta va a ser mucho mejor. No podemos seguir mirando el problema no de una manera holística ni integral, sino de una manera desarticulada. Por eso estamos desarticulados, porque no tenemos un ente verdaderamente que nos unifique a nosotros. Señor presidente, muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, Octavio Salazar. Tiene el uso de la palabra el almirante, colega Carlos Tubí. Sí, muchas gracias, señor presidente. Un saludo a las distinguidas autoridades que nos visitan el día de hoy, a los colegas, a las personas presentes. Señor presidente, yo voy a hablar de otro tema, de un tema que frisa así con la seguridad ciudadana. Y es lo que hemos visto con mucha preocupación, no solamente el que habla, miles de peruanos, tal vez millones, en las últimas marchas que hemos visto acá, señor presidente. Esas marchas nos dan una alerta de varias cosas. Primeramente, se ha violentado derechos que tenemos todos los ciudadanos, señor presidente. Porque acá la Constitución Política del Perú dice claramente que se reconoce como derecho fundamental de la persona el derecho al libre tránsito. Sin embargo, acá hemos visto violentistas ultra radicales de izquierda, señor presidente, que frisan con la denominación que podríamos hacerle de proterroristas. Y entonces, ¿qué cosa es lo que han hecho, señor presidente? Vamos a marchar mañana a tal lugar y sin ninguna autorización de nadie se les ha visto, por ejemplo, violentando la carretera Panamericana Sur. O sea, por ejemplo, la carretera Panamericana me pongo a caminar con mi gente y bueno, que haya 5 kilómetros de personas esperando para entrar a Lima y bueno, la policía los escolta, señor presidente. Eso no se ve en ningún país del mundo. Eso es una cuestión totalmente irregular. O sea, eso es inadmisible. Y por otro lado, ¿qué dice la Constitución sobre el derecho a la huelga? Dice, el Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva, huelga, cautelando su ejercicio democrático. Regula el derecho de la huelga para que se ejerza en armonía con el interés social. Señala sus excepciones y limitaciones. O sea que hay limitaciones. No es que yo hago lo que en ese momento se me ocurre y violento a los demás ciudadanos que tengo al lado y bueno, yo tengo pues el derecho de manifestarme. La verdad que eso no es propio de un país democrático. Porque ¿qué es vivir en democracia, señor presidente? Respetar la ley. Y entonces, ¿estamos respetando la ley? Por supuesto que no. ¿Qué dice el Código Penal, por ejemplo? Sobre un delito que se ha hablado acá, extorsión. ¿Qué dice? El que mediante violencia o amenaza toma locales, obstaculiza vías de comunicación, impide el libre tránsito de la ciudadanía, perturba el normal funcionamiento de los servicios públicos, la ejecución de obras legalmente autorizadas con el objeto de obtener de las autoridades cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será sancionado con pena privativa de la libertad no menor de 5 ni mayor de 10 años. ¿Acaso no hemos visto extorsión? Por supuesto que hemos visto extorsión, todos los ciudadanos.
vemos que se marcha para extorsionar al gobierno. Y entonces eso al final no corresponde que tomen acción. Y yo quiero un comentario, tanto el ministro del Interior, como el fiscal de la Nación, como el presidente del Poder Judicial, que nos digan qué cosa es lo que está pasando acá. La pena no menor de 15 ni mayor de 25 años si la violencia o amenaza es cometida participando 2 o más personas. No han participado 2 o más, han participado miles. Entonces, yo creo que acá se tiene que poner coto porque hay amenazas. Porque este señor que ha estado dirigiendo todo esto, al final dice, bueno, este es el inicio, ya verán lo que viene después, y que igualito lo vamos a recibir cuando vengan de nuevo a marchar por los lugares que quieren. El día de mañana yo quiero hacer una marcha y yo tengo que pedir permiso. Miren cómo ha quedado la Plaza San Martín, el alcalde debe estar preocupado del tema. Y entonces, todo esto, señor presidente, y ahora que estamos viendo temas de seguridad, que esto frisa con la inseguridad ciudadana, entonces vemos por otro lado que nos preocupa a nuestra pobre Policía Nacional. La Policía Nacional del Perú, por ejemplo, el alcalde acaba de hablar de armas no letales. ¿Qué armas no letales tiene la Policía Nacional del Perú? Es una vergüenza. Viene el pobre policía con una vara de ley, con su casco y con su escudo. Listo, a enfrentarse. Y ni siquiera una máscara antigases. Me da pena verlos poniéndose pañuelos, señor. ¿Qué es eso? ¿A ese nivel estamos? Y ojo que acá en el Perú hemos visto, como no se ve ni siquiera en un país del cuarto o quinto mundo, morir a un técnico de la policía apedreado. Eso fue en el sur. Eso es el colmo. ¿Por qué? Porque al policía se le ha quitado su arma de reglamento, o sea que mejor para que no haya problemas, le quito el arma de reglamento y no le doy nada. Acá el policía debería tener, como tienen los países respetuosos de derechos humanos, sus armas eléctricas. Viene tú a patearnos como lo han pateado a ese policía delante de toda la ciudadanía peruana y al final, ¿cómo vamos a combatir el crimen si nadie respeta a la policía? Viene un sujeto, porque ese no es maestro, un sujeto que termina pateando a un policía y después termina eso donde el fiscal y lo suelta. ¿Tiene una interrupción? Muy cortita, presidente. Por excepción, ¿ah? Sí, no solamente un policía, o sea, hay varios policías en diferentes zonas del país que han sido apedreados, han sido golpeados. Cuando fue el mercado central acá, el policía se cayó del caballo y lo destrozaron. Pero además, cuando hubo un desahucio, no me acuerdo la región, que fue la Sierra Central, los policías tuvieron que salir huyendo y varios de ellos se ahogaron al atravesar una laguna. Se ahogaron y tuvieron esa cuestión del frío, del agua, de hipotermia, porque estaba en una congelada, sacados por la población. La población siempre va a ser mucho mayor, siempre, en cualquier huelga manifestación, va a ser mucho mayor que la policía que se manda. Gracias. Continúe con esta tuya. Sí, para concluir, acá decir lo siguiente. En la primera página de cualquier libro de control de turbas, dice que para controlar una turba, quien la enfrenta, en este caso la policía, tiene que estar en una posición muy efectiva, psicológica, de fuerza. Pero si yo pongo a la policía en la condición que la pongo, viene, empieza a faltarle el respeto. Y sale también un congresista a enfrentarse a la policía y a empujarlos y a pechar a la policía. ¿Qué es eso, señor presidente? ¿No? Entonces, acá hay cosas que corregir también acá en el Congreso. Nadie tiene derecho a pechar a nadie. Y ojo, en ningún país del mundo se toca un policía. Vayan a ver a los países respetuosos de derechos humanos, en la cual yo le levanto la mano a un policía y bueno, y me metí un liazo, de repente me meten un balazo, ¿no? Pero no, acá yo le levanto la mano, pateo a un policía y me voy libre, a pesar de que tenemos legislación, porque está decreto legislativo 1194, la fragancia. ¿Por qué no se respetó la fragancia en un caso así? Después, artículo 367 del Código Penal, delito de violencia y resistencia a la autoridad, la pena privativa de libertad será no menor de 6 ni mayor de 12, cuando el hecho se realice en contra de un miembro de la policía o de las Fuerzas Armadas. Entonces, la verdad, que acá estamos de cabeza, señor presidente, porque legislación hay, y de sobra. Pero lo que falta
es agallas, por no decir otra cosa, para hacer cumplir las cosas, señor. Entonces, yo le pido que por favor el señor ministro del Interior, el fiscal de la Nación, el presidente del Poder Judicial, hagan un comentario sobre lo que acabo de decir, señor presidente. Gracias. Gracias, congresista Tubino. Muchas gracias. El congresista Gino Costa. Muchas gracias, presidente. Saludar a nuestros invitados, agradecerles por su presencia aquí, sus presentaciones muy ilustrativas y muy útiles. Yo quisiera empezar por reconocer la virtud y la ventaja de tener un debate como este con cifras a la mano. Yo creo que las que ha presentado el ministro del Interior y todas las autoridades aquí presentes nos ayudan a entrar en un debate serio y